Bienvenidos a Sábelo Todo. En el capítulo de hoy empezamos hablando de cine. Y la historia número uno del cine hoy en día es el éxito de taquilla de Inside Out 2. La película de Pixar y Disney que ha recaudado más de $800 millones a la fecha. Su segundo fin de semana acaba de pasar y recaudó $100 millones en la taquilla de Estados Unidos y Canadá. Definitivamente una muy buena noticia para Disney. Pero esa no es la noticia o el ángulo más interesante de ese acontecimiento. Esta es la primera película de Disney que ha tenido éxito como se supone que una película de Disney lo tenga. Es más, si nos vamos más para atrás, hay que irse quizás hasta Toy Story 4 para que Disney tuviera un éxito a la par con ese estándar que ellos habían creado antes de convertirse en una compañía ideológica. La diferencia que hay realmente entre Inside Out 2 y las otras películas como Strange Worlds, Soul y las otras películas que Disney había sacado recientemente es que Inside Out 2, que la vi la semana pasada con mis hijos, es una película que no tiene casi ningún mensaje woke e ideológico. Es una película que la única misión de esa película de Pixar es la de entretener a los niños y a los adolescentes y a los adultos, porque tiene muchos chistes de adultos que son bien jocosos. Pero para mí lo interesante de esto es que definitivamente cuando Disney quiere rescatar la magia de lo que era una película de dibujo animado de Disney, ellos todavía pueden hacerlo. Y la mejor demostración es esta. Y también demuestra que el público, cuando Disney saca una película que no está controlada ideológicamente, es una película que va a tener éxito, que los padres van a llevar a sus hijos. Como pasó, por ejemplo, el año pasado con Super Mario, una película que llegó a más de $1 billón y llegó a más de $1 billón porque los padres llevaban a sus hijos una y otra vez para que se divirtieran, sin un mensaje ideológico. Entonces, ¿qué va a pasar con Disney? ¿Será que Disney aprendió de su error y va a producir ahora películas netamente de entretenimiento, sin ningún tipo de mensaje progresista ni ideológico? Lo dudo. Lo dudo porque Disney es una corporación que está compuesta de diferentes empresas. Y así como podemos hablar que Pixar tuvo un éxito rotundo con Inside Out, porque es una película netamente de dibujos animados para entretener a la familia, vemos lo que está pasando con mi adorada Guerra de las Galaxias, con Star Wars. Star Wars, como ustedes saben, es una de las marcas de la empresa Lucasfilm, originalmente de George Lucas, y una empresa que cuando Disney la compra en el año 2012, todos nosotros teníamos una gran emoción y esperanza de que vendría una nueva era de contenido de Star Wars, empezando obviamente por el episodio 7, siguiendo la saga de lo que había pasado en El Retorno del Jedi. Sin hablar mucho de Star Wars, porque ya del año 2012 a la fecha han pasado 12 largos años de fracaso tras fracaso. Hoy en día Disney, vía Lucasfilm, saca una serie que se llama The Acolyte. The Acolyte es, sin lugar a dudas, la serie de Star Wars más ideológica, más divorciada de lo que fue los fundamentos y lo que fue el origen de la saga de Star Wars. Es una serie producida y dirigida por una persona que fue no solo la asistente personal de Harvey Weinstein, el ya culpado violador y acosador de mujeres que fue el origen, sus atrocidades dieron origen al Me Too Movement, que prácticamente barrió con la industria de Hollywood, sino que la señora, aparte de haber sido cómplice de todo eso,
es una activista en el movimiento LGTB. Las otras siglas, me disculpa, pero no me acuerdo. LGTBQ, bueno. La cosa es que eso no tiene nada de malo. Pero cuando tú tienes la responsabilidad de ser la capitana, de ser la directora de una serie de Star Wars, tú tienes dos misiones. Tú tienes la misión de entretener y tú tienes la misión de respetar lo que pasó antes. Lamentablemente no ha sido así. The Acolyte es una serie que está impregnada completamente de ideología progresista, hasta el punto de que hay muchos mensajes de lesbianismo, hay muchos mensajes de que el mal es a la par con el bien, todo depende del punto de vista de que tú lo veas. A los Jedi lo muestran como personas insensibles, personas frías, calculadoras y secuestradores de menores, aunque ustedes lo crean. Para los que conocen la saga de Star Wars, saben que Anakin Skywalker fue un niño que fue concebido inmaculadamente, y fue concebido inmaculadamente por un Dark Lord of the Sith, que hizo eso precisamente para crear un ser tan poderoso que pudiera eventualmente cambiar el balance de la fuerza y hacerlo, y que los malos ganaran, en pocas palabras. O sea, eso fue una idea que se le ocurrió a George Lucas para que fuera el catalizador eventualmente de un Darth Vader. Pero ¿qué pasa? Ahora con The Acolyte sucede que hay dos niñas que son las protagonistas, dos gemelas que son las protagonistas de la serie. Hay obviamente una buena y una mala. Pero las niñas son concebidas por una comuna y con esto yo no estoy relajando, una comunidad galáctica de lesbianas, que por medio de brujas lesbianas, que por medio a un ritual logran concebir a como son lesbianas, son mujeres solamente, logran concebir criaturas por medio a la magia negra y a lo que hacen. Nuevamente, hay espacios para ese tipo de contenido. O sea, eso se puede hacer. Es más, eso es una serie de ciencia ficción que hable de ese tipo de ángulo. Yo me la encuentro sumamente interesante. Pero ¿qué pasa? Eso no es Star Wars. Eso no es de la Guerra de la Galaxia. La Guerra de la Galaxia, desde que se concibió, era el bien contra el mal. Y la pureza de un joven desprendido que eventualmente es tan desprendido que logra derrotar a la maldad más grande de la galaxia, que fue el emperador. Ahora vemos que Lucasfilm, bajo la dirección de Kathleen Kennedy, se ha convertido en un canal ideológico de producir producciones ideológicas para un nicho del mercado que lo que busca es contenido progresista. Buscan avanzar sus ideas progresistas por medio del entretenimiento. Nuevamente, nada de malo, siempre y cuando no violente lo que ya se creó anteriormente. Algo muy similar está pasando con Marvel, pero ya eso es otra historia. ¿Qué pasa con Star Wars? Star Wars es una franquicia que tiene una legión de fans, me incluyo, muy, pero muy apasionada. Y nosotros detectamos muy rápidamente si hay algo que va en contra del canon que fue creado con las películas viejas. Y cuando nosotros vemos que hay ahora mismo un intento a la franca de destruir todo lo que había pasado en el final, de todo lo que había pasado en el pasado con las 6 primeras películas, vemos que ya la cosa no es fortuita, o sea, ya la cosa no es casualidad. Literalmente es un diseño. O sea, nosotros vimos como ¿qué es lo que se cae de la mata? Cuando tú terminas la saga de la Guerra de Galaxia, el episodio 4, 5 y 6, y después George Lucas hace 1, 2 y 3, que se ve los orígenes de Anakin y de Darth Vader, y viene Disney y compra Lucasfilm. ¿Qué es lo que se supone que pase? Lo que se supone que pase es
que venga Disney y diga, mira, yo voy yo voy a hacer una película, voy a capitalizar esa ferviente fanaticada que existe de la Guerra de la Galaxia, y el primer episodio, el episodio 7, yo voy a hacer una película con los personajes viejos, que son los personajes que la gente ama, que son los personajes que la gente quiere volver a ver en una aventura. Luke Skywalker, Han Solo, la princesa Leia, Lando, R2-D2, Chewbacca, todos los personajes de la serie, de las primeras 6 películas. Perfecto. Y aparte de eso, tú introduces y tú vas sembrando, poniendo la semilla para sembrar nuevos personajes que eventualmente servirían como un puente para una nueva generación. Y ahí eventualmente Disney podía cumplir su misión, que era la de rejuvenecer la marca y olvidarse de lo viejo. Porque por alguna razón los productores, tanto J.J. Abrams, que fue el director de la primera, como Kathleen Kennedy, que fue la productora, por alguna razón ellos odiaban lo viejo y querían desde el primer momento introducir lo nuevo. Algo que yo como mercadólogo y algo como yo como un amateur y un conocedor del cine, veo que no hace ningún tipo de lógica. Lo que hace lógica es tú darle una aventura a los viejos, introducir los nuevos y eventualmente, podía ser en el próximo episodio, podía ser en el último, tú podías perfectamente salir de lo viejo y continuar con los nuevos. Eso no pasó. En el episodio 7, a Han Solo lo matan. Primero a Han Solo lo convierten en un mal padre que hace que su hijo entre al lado oscuro de la fuerza por haberlo abandonado a él y a su esposa, la princesa Leia. O sea que Han Solo vuelve a ser el Han Solo de la película original, que era simple y llanamente un pirata que andaba buscando cazafortuna en el espacio. Luke Skywalker ni sale y la princesa Leia tiene un papel secundario. A Han Solo lo matan de una manera ridícula. Su hijo, que by the way, cuando tú en la primera película de una nueva trilogía presentas a un personaje que mata a su padre de una manera fría, no hay forma posible que un espectador entienda y acepte que ese personaje va a ser bueno eventualmente. Y eso es un villano. Es más, ni siquiera Darth Vader hizo algo similar. O sea que bueno, decidieron matar a Han Solo. Su hijo lo mata Kylo Ren. Yo quisiera pensar que eso significaba que la historia eventualmente, Kylo Ren iba a ser más malo que el mismo Darth Vader. Las cosas no pasaron así porque episodio 8 y episodio 9 fueron un desastre que se contradicen una con la otra. Pero bueno, esa es otra historia. El punto que yo quiero hacer es que nunca se respetó lo que había pasado. Nunca se respetó. Desde el mismo episodio 7, las cosas iban mal. En el episodio 8, a Luke Skywalker, que era uno de los personajes más puros, a la par con Frodo Baggins, más puro y más desprendido en la historia del séptimo arte, lo convierte en un ser egoísta, un ser que fracasó en su academia de Jedi y se convierte en un recluso en una isla donde nadie se suponía que lo podía encontrar. Eventualmente lo encuentran y Luke Skywalker, haciendo un 180 de lo que es su personalidad, se niega a entrenar al nuevo aprendiz y no es Luke. Tan sencillo. Bueno, el mismo Mark Hamill en entrevistas ya en lo que le llaman los press junkets que habían después de la película haber sido estrenada, siempre se hacen con las premiere y las películas siempre hacen galas a recaudación de fondos y charities, y siempre los actores están disponibles para la prensa. Y Mark Hamill, que es el director que fue el actor que encarnó Luke Skywalker durante toda la saga, el hombre a la franca decía: yo no estoy de acuerdo con
con la interpretación de Luke Skywalker que se ve en esta película. Ese no es mi Luke. Y lo decía al lado del director. Mark Hamill como actor, me imagino que él no podía rechazar la oportunidad de trabajar de nuevo y no tuvo otra opción que aceptar el papel y aceptar el guión que literalmente lo contrataron para hacer. Por eso es que, independientemente de que el director de esa película, Rian Johnson, es una persona que se cree un auteur, como dicen en el lingo del séptimo arte, él se cree un autor de películas de películas de culto, pero él definitivamente era la persona menos indicada para dirigir una película de Star Wars y la menos indicada para ser parte de un equipo que iba a llevar una historia de 3 películas, porque literalmente la parte 8 termina la historia. O sea, la historia de una trilogía, principio, intermedio y fin, beginning, middle y end, el tipo en el middle chapter termina la historia. Literal. O sea que no solo él hace interpretaciones de los personajes de una manera totalmente divorciada de lo que fueron anteriormente, sino que él tiene la gallardía de terminar la historia en el episodio 8, faltando todavía un episodio 9. El episodio 8 se repite otra vez la práctica de Lucasfilm de eliminar de una manera ridícula y poco heroica a uno de los héroes de la saga original, en este caso Luke Skywalker. Si llevamos todo esto al presente con The Acolyte, vemos que Disney como tal es una empresa que está totalmente capturada y secuestrada por la ideología. Una empresa que se respetara y se cotizara en bolsa de una manera seria, que realmente estuviera preocupada por el retorno de la inversión de sus accionistas, no hiciera este tipo de productos. Porque este producto lo que está haciendo es dañando una de sus marcas que era más valiosa, porque ya al día de hoy la Guerra de la Galaxia como saga, como franquicia, como merchandise juggernaut no tiene nada que ver con lo que era originalmente. Incluso hay una serie de encuestas que hay en las redes donde a los fans de Star Wars, canales que están destinados y dirigidos y que su contenido exclusivamente es de Star Wars, han hecho una serie de encuestas preguntándonos a los fanáticos qué tan desconectados estamos de Star Wars. Y más de la mitad de los encuestados dicen que no le interesa ya la Guerra de la Galaxia. A mí me duele decirlo, pero a mí realmente no me interesa. O sea, yo sé que todo lo que saquen va a ser una traición y va a ser una... ya viéndolo desde un ángulo personal, y yo sé que muchos de nosotros nos sentimos así, la Guerra de la Galaxia es un pedacito de nuestra niñez. Y para una generación que vino después de mí, las precuelas, lo que fue el episodio 1, 2 y 3, también fue parte de su niñez. O sea que nosotros compartimos, hay toda una generación, quizás hasta 2 generaciones, que tienen a Star Wars, a la Guerra de la Galaxia, como una parte importante de su niñez. Y nosotros casi siempre tenemos memoria bonita de nuestra niñez. Y tú tomar algo tan bonito, el tú haber comprado, tus padres haberte comprado todas esas naves, todos esos muñecos de la Guerra de la Galaxia, tú acordarte, tú ver fotos de jugando con tus amiguitos, tú tienes una fantasía o tú tienes una ilusión de que eso se quede así, que eso se quede pristine, una memoria que tú tienes que no hay por qué dañarla, que no hay por qué infectarla con ideología moderna. Que dicho sea de paso, esa es otra cosa que hay problema. O sea, aquí estamos hablando de una historia que sucedió a long time ago, hace mucho tiempo, en una galaxia, in a galaxy far, far away, en una galaxia muy, muy, muy lejana. En una galaxia muy, muy lejana, no van a ver o no vamos a compartir la política
ideológica y progresista de Los Ángeles en Estados Unidos no la va a compartir con el mundo de la Guerra de la Galaxia. O sea que ni siquiera hace sentido que hoy en día quieran convertir series como la Guerra de la Galaxia, como Indiana Jones, como Marvel, impregnadas con la ideología moderna. No pega. Entonces, cerrando con eso, lo de Disney no tiene solución. Así como Pixar tuvo éxito con Inside Out 2, así al mismo tiempo estamos viendo lo peor de lo peor con Star Wars. Dos compañías de Disney haciendo dos cosas totalmente diferentes y con dos resultados muy distintos. Una está teniendo un éxito rotundo porque no está haciendo política, ni política de izquierda ni política de derecha. Y la otra está haciendo algo con una política totalmente a la izquierda y los resultados es que, según las métricas de Nielsen, es la serie de Star Wars menos vista, menos googleada, menos aceptada. En Rotten Tomatoes tiene un 13% de aceptación del público, by far la peor puntuación en la historia de Star Wars. Veremos qué pasa. Yo, como fan ferviente, I'm done. Ya yo me divorcié de Star Wars, ojalá me equivoque, pero me queda Andor parte 2, no sé si ustedes vieron Andor. Andor es fabulosa. Andor es una serie que se estrenó el año pasado, estrelizada por Diego Luna. Es una precuela de la película Rogue One, donde vemos un personaje llamado Cassian Andor, que es uno de los catalizadores de la rebelión que eventualmente lleva a la trilogía original de la Guerra de la Galaxia. La serie es estupenda y la serie es un excelente ejemplo de que muchos de nosotros los fans no nos quejamos porque, por ejemplo, la protagonista es una mujer, que quieren decir que ahora con The Acolyte el gran problema es que la serie está poblada de mujeres y mujeres de color afroamericanas o que pudieran ser de inclinación, de orientación sexual, que le guste su mismo sexo. Eso no es el punto. En Andor, tres de las más importantes personas de toda la serie son mujeres. Incluso hay una de las mujeres que hay una gran inclinación que sí, que si en ese mundo existiera el lesbianismo, ella debe ser lesbiana. O sea que el tema no es ideología, el tema es respetar el source material, respetar que lo que ahí uno quiere ver es una historia en el mundo de la Guerra de la Galaxia, una historia interesante. Así que les recomiendo que vean Andor, si no la han visto, está en Disney Plus. Y Andor segunda parte se va a estrenar ahora, creo que en el mes de junio, en el mes de julio se estrena. La otra noticia importante que hubo en el séptimo arte esta semana fue el 35 aniversario de Batman, la película de Tim Burton, esterilizada por Michael Keaton y Jack Nicholson. Batman en el año 1989, para los que estuvieron muy pequeños o no habían nacido, no hay palabras para describir la batimanía del año 89. Batman fue una película, al igual casualmente que Star Wars en el 77, que capturó el zeitgeist de una manera tan absoluta que tú no podías salir de tu casa sin ver algo de Batman. Los niños teníamos t-shirt de Batman puesto, o una gorra de Batman, o había un billboard de Batman, o había un conflate de Batman, o había un álbum de postalita de Batman. En Estados Unidos, tú no podías visitar un centro comercial si no estaba totalmente rotulado de Batman. La película fue, junto con Superman del año 1978, las responsables por crear la zapata y crear el diseño arquitectónico de cómo hacer una película de superhéroes de una manera fiel, de una manera efectiva, sin traicionar lo que
lo que había sucedido en Los Paquitos, otra vez, nuevamente, respetando el source material. Batman fue un hito. Cumple 35 años. Recientemente vimos a Michael Keaton hacer de nuevo Batman en la película de Flash. Para nosotros los fans de Batman del 89 fue maravilloso ver de nuevo a Michael Keaton y ver cómo un hombre casi de 80 años podía fácilmente entrar de nuevo en ese disfraz y ser Batman. Así que, nuevamente, si no han visto Batman del 89, véanla. Fue la primera película que pudo tener algo oscuro, algo dark. Es una película muy gótica. Tim Burton, el director, siempre ha sido un apasionado del arte gótico y siempre ha impregnado sus películas y sus producciones de mucho abstracto, mucho gótico. Ahora la vamos a ver de nuevo con Beetlejuice parte 2, también de Michael Keaton, que Beetlejuice es literalmente un festival gótico. Batman del 89 era una película gótica, era una película un poco macabra, pero al mismo tiempo era una película bien ligerita. O sea, el Guasón mataba, pero mataba de una forma jocosa. O sea, se veía que era como un cómic. Y no se tomó, aunque en muchos aspectos se tomaba en serio lo que hacía, también entendía que era una interpretación de un Paquito animado, de un cómic. O sea que los colores eran brillantes, el Guasón era súper jocoso, vivía haciendo chistes, vivía haciendo travesuras hasta con la gente que mataba. Nunca se me olvida la escena donde él está reunido con un grupo de mafiosos y él mata a uno de sus contrincantes que no quieren que él sea el jefe, con un taser de mano. Lo calienta y lo quema vivo, pero quemándolo vivo después hace un chiste y después se pone a relajar con él, y se veía como una ligereza que está totalmente desaparecida del cine de hoy en día, exceptuando del cine de cómic de hoy en día, exceptuando a James Gunn con la trilogía de los Guardians of the Galaxy y de Suicide Squad, que también es una película súper divertida de James Gunn. Las películas de cómics se han convertido en algo tan serio, tan dramático, tan pesimista, que también se divorcian completamente de lo que la gente se supone que quiera divertirse. El gran éxito de la fórmula Marvel durante los primeros 15 años, que empieza con Iron Man en el 2008 y termina con Avengers Endgame en el año 2019. Esos 11 años de éxito rotundo tienen algo en común, y es que las películas y los personajes eran divertidos. Eran películas divertidas, eran películas que la gente iba a entretenerse y no tenían ningún tipo de ideología, ni de izquierda ni de derecha. ¿Qué pasa? Después del 2019, Marvel cambia a ser ideológico. Los resultados son muy similares a Star Wars. Las películas de Marvel, exceptuando la de Spider-Man, todas han fracasado. Esperemos que las cosas cambien. En el mundo de los deportes, recientemente la noticia más relevante definitivamente es la victoria de mis Boston Celtics, que se coronan campeones de la NBA y suben el banderín número 18, ese glorioso banderín número 18 al glorioso TD Garden. Lástima que ya no es el Boston Garden, pero los tiempos cambian. La NBA definitivamente es un deporte que ha cambiado radicalmente de cuando yo empecé a ver baloncesto. Yo añoro y extraño ese básquet un poquito más físico, un poquito más rudo, un poquito menos amigable, vamos a llamarlo así, donde un centro no
no se supone que un centro tirara de 3. Pero, hablando de centros, me alegro mucho por Al Horford. La verdad que Al Horford ha sido un excelente profesional y un excelente ser humano. Próximo Salón de la Fama de, de la NBA, del básquetbol, porque en el caso de la NBA no tiene un Salón de la Fama, sino el deporte del básquetbol tiene un Salón de la Fama donde ahí entran colegiales y entran de todas las facetas del deporte. Cosa que me parece interesante para poderse divorciar un poco de lo que es el Salón de la Fama de Cooperstown, que es netamente de Grandes Ligas y de las ligas negras. Por lo que me alegro mucho por Al Horford, me alegro mucho de mis Boston Celtics. Ya son 18. Con los Celtics pasa algo muy similar de lo que pasó, por ejemplo, con el Escogido, los Celtics fue una franquicia mega exitosa, al igual que el Escogido durante un tiempo, y los Celtics se vieron en una sequía de títulos desde el año 86 al año 2008. Cuando los Celtics ganan su campeonato número 16 en el año 86, los Celtics tenían 16 campeonatos y eran los líderes de campeonato, pero por mucho, del segundo lugar, que eran los Lakers, obviamente. En esos años que pasaron desde el 86 al 2008, esos 16 años, los Lakers ganan, muy similar a todo durante esos, si mal no recuerdo, 20 años que duró el Escogido sin ganar. En ese momento, las Águilas Cibaeñas ganan y se convierten en el número 2 en títulos, algo que siempre había sido el Escogido. Y los Celtics logran en el año 2008 volver a ser campeones, haciendo un Dream Team que se suponía que por lo menos ganara un segundo campeonato. En el 2010 estuvieron cerca de ganar nuevamente contra los Lakers, pero perdieron esa serie final. Luego del 2008 pasan todo ese tiempo hasta llegar ahora al 2024 y llega el banderil número 18. Y como es la NBA de hoy en día, que es un deporte que es más característico de una competencia atlética, de quién es más diestro tirando de 3, quién es más diestro tirando de lejos. Es muy difícil que un equipo repite, que un equipo se convierta en una dinastía. Porque hoy en día, tú lo que necesitas es armar una serie de jugadores, ponerlo en un mismo equipo, que tengan una alta destreza de alto porcentaje de tiro, y tú puedes importar tener la dicha de poder importar un europeo, y ya tú tienes un campeón. Fíjense como la paridad está tan grande en la NBA, como en los últimos años hemos visto. Golden State, quizás su último campeonato ya de su dinastía. Vimos a Denver Nuggets, vimos a Milwaukee Bucks, ahora vemos a los Boston Celtics y quizás el año que viene veremos otro. Ojalá que no, ojalá que los Celtics ganen 5 en línea, pero lo dudo. Por último, quiero hablar, y no menos importante, del fallecimiento de Willie Mays. En un mundo sin esteroides, oye, Barry Bonds, en un mundo sin esteroides, Willie Mays sería, si no el tercero, el segundo mejor jugador en la historia del béisbol. Lo que hizo Willie Mays durante su carrera es algo sin precedentes. Fue el primer jugador, bueno, él con Mickey Mantle, que fueron compañeros de era, fueron los primeros five-tool players. Eran jugadores que bateaban para promedio, bateaban para home run, corrían, defensa, robaban base. O sea, eran jugadores completamente completos. A Willie Mays entonces tú le sumas, a diferencia de Mickey Mantle, que Willie Mays entonces vivía con el racismo que había en esos momentos de una manera descarada en Estados Unidos. O sea que Willie Mays fue una leyenda sin precedentes. Willie Mays muere casi a los 90 años, siendo reconocido como, si no el mejor jugador de todos los tiempos, uno de los mejores jugadores en la historia del béisbol. El Say Hey Kid,
Willie Mays. Con esto me despido. Espero le haya gustado este capítulo de Sábelo Todo y nos vemos en la próxima, donde tendremos a un Sábelo Todo que me acompañe en esta aventura. Chao.